Muy buenos días, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias a todos ustedes por estar aquí, por participar un ratico conmigo acá y conversar un ratico. Vamos a hablar un ratico solamente. A ponernos al día de todo lo que está pasando, ¿eh? Tengo una señal pésima aquí en mi casa. Creo que un vecino se me está conectando del Wi-Fi. No lo dudo. Yo soy demasiado bueno. Soy demasiado bueno. Entonces, mi gente, miren lo que pasa. Hoy yo me levanté tardísimo porque salí tardísimo del estudio anoche, ¿verdad? Estábamos grabando el programa del domingo. Entonces salí un poquito tarde y me levanté tarde. Pero yo sé que muchos de ustedes vienen por acá porque quieren esos numeritos de lotería que yo tiro por aquí. Déjenme saber quiénes de ustedes se sacaron ayer y con qué número se sacaron. Póngamelo ahí en los comentarios. Ayer tuvimos. ¿Cuántos superpalés salieron ayer? Póngamelo ahí. ¿Qué superpalés salieron ayer? Póngalo ahí en los comentarios. A mí me gusta que la gente lo ponga, no que sea yo el que lo diga. ¿Ok? Ahí está la azotea parrillera, cantando bingo. Vamos a compartir esto en mi otra página. Hay personas que me están viendo desde otro lado. Bueno, vamos a compartir esto. Vamos a invitar otras de mis páginas. Sigan todas mis páginas, mi gente. Sigan todas mis páginas. Todas mis páginas. Soy Raúl Aragones y Raúl Aragones Oficial. Ok. Yo no sé para qué, por qué para algunas personas es tan difícil. Para algunas personas es tan difícil. Para mí no es tan difícil. Vamos allá. Esto es para que todo el mundo pueda entrar por ahí y pueda ver lo que estamos haciendo. Bueno, mi gente, mire. Ayer salieron alrededor de unos 6 superpales. Alrededor de 6 superpales. Vuelvo y le repito. Yo no juego números directos. Yo no te juego tripleta. Yo te juego o palés o superpales, porque ahí es que está la plata, ahí es que está el dinero, ahí es que el sistema tiene el fallo. ¿Ok? Ahí es que el sistema tiene el fallo en los superpalés. Y si usted logra entender cómo funciona el superpalé, usted le puede sacar plata. Ayer yo no jugué. Ustedes se dan cuenta rápidamente. ¿Ok? Si yo juego, ustedes se dan cuenta rápidamente. Pero ayer yo no jugué. Pero dentro de las combinaciones que le di, los números que le di a combinar, salieron como 7 superpalés. ¿Ok? Como 7 superpalés. Entonces, estas son jugadas que yo estoy dando a través de mi grupo de WhatsApp gratuitamente. Gratuitamente a través de mi grupo de WhatsApp. Está en el enlace que está en la biografía ahí en Instagram. ¿Ok? Me buscan en la biografía de Instagram y ahí le aparece. Mi gente, nos amanecemos hoy con el tollo que quieren prohibir las bebidas, que se vendan bebidas después de las 12 de la medianoche. Entonces yo, como buen dominicano que soy, yo pensando, pues vamos a comprarla antes de las 12. Vamos a comprar nuestra bebida antes de las 12 y nos la bebemos en la casa, disfrutamos en la casa, hacemos lo que tengamos que hacer en la casa, ¿verdad? Daisy quiere participar en el grupo de WhatsApp. Bueno, Daisy, todo lo que tienes que hacer es entrar a mi Instagram, soy Raúl Aragones o Raúl Aragones Oficial o RML Promotions, y ahí tú puedes entrar al enlace que aparece ahí y ahí te aparecen todos mis enlaces. ¿Ok? Ahorita vamos a estar haciendo un concurso
por acá vamos a estar regalando algunas membresías, no, recargas. Yo quiero que la gente esté conectada conmigo, entonces quiero regalarle recarga a la gente. ¿Ok? Ayer me fue muy bien. Ayer fue un día, me gané 33,000 tululetes. No puedo mostrárselo porque tengo el otro, estoy usando el otro celular. Pero ayer me gané 33,000 tululetes. No tuvo nada mal el día, haciendo otro tipo de cositas, de movimientos y jugaditas, y jugando ruleta aquí y esto que lo otro. Me gané 33,000 pesos. Antes de ayer me gané 17,000. Ahí nada más hay cuánto ya. Tan bueno, ¿verdad? Bueno, ya lo saben. Llevo el mes muy bien. ¿Cómo te fue? ¿En dónde? No leí eso. Llevo mi mes muy bien. He tenido que trabajar muy poco afuera. Yo tengo un balance. Si me va mal trabajando en redes sociales, pues tengo que trabajar afuera, ¿verdad? Entonces tengo un balance y me ha ido muy bien este mes. Creo que no voy a trabajar afuera este mes, de la manera que me está yendo. ¿Ok? Así que ya lo saben, mi gente. Miren, el lío este de las bebidas me da una pena y yo tengo boca de chivo, señores. Cuando yo digo algo, pónganme atención. Cuando digo algo, me da mucha pena que hay mucha gente que vende en la calle, que lo que se gana es chiripa. Se gana que 500 pesos, que 1,000 pesos, y va a perder eso. Su única manera de sustento. Ahí yo vi un video de una muchacha, una joven, que andaba con una canastilla llena de chicle y de menta y cosas. Todavía hoy en día, señores, en nuestro país, eso es totalmente normal. Y la joven andaba vendiendo, ¿verdad? Su chicle y su cosa. Y dice: señor presidente, ¿qué usted me deja a mí, que no tengo un sueldo, que a mí no me está entrando dinero, y lo único que tengo es esta cajita para hacer mis ventas de chicle y de mentas con la gente que viene por aquí a la discoteca? ¿Qué usted me deja a mí, señor presidente? Da una lástima terrible que siempre se piensa en los de arriba y los de abajo siempre nos llevamos lo peor. Yo lo tengo por aquí, el video. Déjame ver si lo puedo subir. Se lo voy a poner en play para que lo escuchen. Vamos a escucharlo. A ver si lo puedo poner por aquí. Bueno, no lo puedo poner por acá. Estoy tratando de descargarlo, pero es muy grande. Pero eso lo voy a poner yo, lo voy a subir yo en mi página ahorita. Lo voy a subir en mi página ahorita, en un ratico. Da pena. Da pena. Un país de tantas oportunidades. Rafaelito Numerología, hermano, ¿cómo está? Dice él que ya somos 1,000, ya somos 1,000. Pero no, yo tengo más de 1,000, Rafaelito. Ah, tú estás celebrando que tú ya tienes 1,000, pero ¿por qué no hacemos un en vivo y celebramos? Que eso es lo que yo le digo a la gente. Usted quiere celebrar, celebre todo el mundo, vamos a celebrar, no uno solo. No se ponen en contacto conmigo. Bueno. Entonces, las personas que andan vendiendo en la calle se van a ver definitivamente afectadas con este tipo de medidas. Aparte de eso, las muchachas que bailan en las discotecas se van a ver afectadas con eso. Aparte de eso, también las muchachas que son meseras y los muchachos que son meseros también se van a ver afectados con eso. También los DJs, también los grupos musicales, los artistas. ¿Mm?
también se van a ver afectados los dueños de discotecas que tienen que pagarle a estos artistas por adelantado una suma de dinero para separar esos días. Y ya literalmente usted sabe que ese día está perdido. Porque la gente hasta que no se da su humo no empieza a consumir más. Cuando la gente se prende es que empieza a consumir más. Entonces, si una persona llegó a las 11 de la noche a la discoteca, no es verdad que se va a dar un humo en una hora. Si una persona llegó a las 9 de la noche a una discoteca, no es verdad que va a empezar a beber solo para cuando se llene la discoteca a las 11:30, 11:45, que es cuando se va a llenar. Lo encuentran ahumado en una esquina. No, usted va a su discoteca a las 10, a las 11. A mí me gusta ir a las 11 de la noche o a las 12. Yo voy tarde a la discoteca. Tarde. A mí me gusta que cuando yo entro a la discoteca, todo el mundo vea para la puerta, porque ya no está entrando nadie más. Entonces, cuando todo el mundo entra, ve para la puerta, que entre este moreno. ¡Pa! Llega este moreno a la discoteca. Fresquecito. Y todo el mundo con la boca así de lado ya, bebiendo. Desgreñar a las mujeres. Sudar. Es mucho más fácil para mí brillar. Porque ¿cómo yo voy a brillar con el tipo que entró por ahí y pidió 5 botellas? Yo no puedo brillar al lado de ese tipo porque yo no bebo. Yo pido una jarra de cranberry. Chequenme en la discoteca. Yo pido una jarra de cranberry y un vaso de fond. Y ahí me bebo mi vaina como que me estoy bebiendo mi trago. Para que lo sepan. Yo no me emborracho en discoteca. Yo no voy a discoteca a emborracharme. Yo voy a gozarme. Y mira, y me la paso súper bien sobrio. Sobrio. Me la paso súper bien. Pero usted llega a la misma hora que llega todo el mundo y velita ahí, velita allá, y velita aquí, velita allá. No. Eso paga cualquiera. Llegue cuando ya está todo el mundo rendido, cuando todo el mundo se ha bebido, tienen 4 botellas y ya se han bebido 2 y no le cabe una más. José Rojas, hermano, ¿cómo está? Tú sales económico. Bueno, déjame decirte una cosa, Belice. La última vez que yo fui a una discoteca en República Dominicana, yo gasté 30,000 pesos, que no es la gran vaina. No es la gran vaina. ¿Ok? Pero usualmente cuando yo voy a una discoteca, gasto entre 20 y 30. Cuando yo voy a una discoteca, usualmente. Porque yo no bebo, pero la gente que anda conmigo bebe. ¿Me entiendes? Yo soy el que no tomo. Pero la gente que anda conmigo, toma. ¿Me entiendes? Entonces, usted nunca me va a ver a mí explotar botella para bebérmela, yo. Pero si yo ando con gente que yo aprecio, créanme que la voy a tratar muy, muy bien. ¿Ok? La voy a tratar muy, muy bien. Ese VIP va y ese par de botellas van. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Porque yo puedo generarla, yo puedo generar ese dinero para atrás, pero mucha gente no te puede generar 30,000 pesos en un día o 2 días. ¿Me entiendes? Mucha gente no puede generarte 30,000 pesos en República Dominicana en un día o 2 días. Eso es algo que yo, gracias a Dios, puedo hacer, pero mucha gente no puede hacer eso. Entonces, yo tengo que ser consciente de eso y tener también, ¿sabes? Cuidado de cómo gasto lo mío, porque acuérdense que cuando usted lo gasta, se va. Lo que usted gasta se va, se fue, ¿me entiende? Yo voy ahorita y me voy a hacer Uber y me busqué 10,000 pesos. En 3 días, ya yo puedo hacer 30,000 pesos. Hay mucha gente que no puede hacer eso. Y lo que tú gastas se va, se va. Entonces, por eso no es muy bueno volverse muy loco. Pero sí, yo tengo mi presupuesto cuando yo voy a República Dominicana. Yo digo, mira, este es mi presupuesto, son tantos.
tanto para vehículos, tanto para esto, tanto para otro. Y por eso es que ustedes me ven que yo voy a República Dominicana y yo ando para arriba y para abajo y hago y deshago y no le bajo el ki, porque yo tengo mi presupuesto, yo me preparé para eso, para tener la mejor experiencia que yo pueda tener de mi país. Para eso. ¿Ok? Voy y me preparo y llego allá y le meto. ¿Ok? Las personas, voy a salir de esta cuenta de Instagram, vayan a YouTube si no me pueden ver ya, ¿ok? La gente que me está viendo por ahí, hay una cuenta de Instagram que voy a salir de aquí ya. Vamos a calentar la otra. Vamos a calentar mi otra cuenta. Usted sabe que yo soy el monstruo de esta vaina. Hay que calentar las cuentas. Pregunta que tengan para mí, señores. Pregunta que tengan para mí. Vamos a tener Alaska Solutions aquí haciendo una consulta gratis. Vieron, le conseguí una consulta gratis con Alaska Solutions a ustedes. Le conseguí una consulta gratis de inmigración para que no se quejen de mí. Esta es mi otra cuenta. Vamos a bajarle todo. Hay que calentar las cuentas para que la gente sepa dónde está uno. Bueno, Alaska Solutions va a estar dándonos, regalándonos lo que va a ser una media hora de su trabajo aquí. Va a estar compartiendo con nosotros. Ok, mi gente, mire. Estos son los números que yo di. Para hoy, yo estoy dando 1082. ¿Qué es eso, Amanda? Para hoy estoy dando el 49, el 30, 95. Esos tres números han salido un día como hoy. Han salido 7 veces. ¿Ok? 7 veces han salido esos números con un día como hoy. 7 veces. Y a eso le estoy agregando el 61 para combinar. La lista para Super Palés está disponible en mi canal de YouTube en el área de membresías. ¿Ok? En el área de membresía ahí está disponible lo que es la lista de Super Palés. Y en el WhatsApp usted puede recibir mis jugadas bien tempranito. Vaya al enlace que aparece aquí en mi Instagram, en la biografía, y ahí usted puede entrar. Dice Amanda, esa es mi fecha. Ah, tú quieres que te saque una con la fecha. Bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a regalar un par de. Vamos a ver si podemos regalar una membresía, no una. Vamos a regalar una recarga por aquí. Si usted quiere participar en las recargas, entre a mi grupo de WhatsApp. Ok, ahí yo voy a enviar ahorita. Solamente caben 10 personas a la vez en vivo aquí. Ahora mismo estoy enviando. Entra para ganar recarga. Okay. Ahora estoy enviando lo que es el enlace para que puedan entrar y participar. Así que les pido a todos ustedes que vayan a mi canal de YouTube, Raúl Aragones, en este momento. Usen el enlace que está en la biografía. Ahí le va a aparecer el canal. Y si quieren participar por aquí para ganar recargas, simplemente vaya al grupo de WhatsApp y entre al enlace que acabo de enviar. Puede entrar hasta 10 personas a la vez. Ok, estoy esperando que entre gente por ahí. Nos vemos. Mi gente de Instagram se me cuida mucho. Vayan a Raúl Aragones Oficial ahora. Está en mi Instagram en el bio. Búsquenlo ahí. Bye. Entonces, mi gente, miren. Vamos a quitar esto de acá. All right. Ya estamos por aquí nosotros.
Vamos a cerrar todo esto en Beleco. Me gusta darle una calentadita. Me gusta darle una calentadita a lo que es el grupo de de WhatsApp, y también darle una calentadita a mi Instagram. Siempre hago eso. Ok, ahí está la gente. Yo creo que va a empezar a entrar la gente ahora. Vamos a ver, entre alguien que quiera ganar una recarga, que entre por ahí. Vamos a ver quién quiere ganar una recarga. Entre por ahí. Ahí entró Daisy. Por ahí está entrando Daisy. Vamos a ver si es verdad que Daisy se va a ganar una recarga hoy. Vamos a ver si es verdad que Daisy se va a ganar una recarga hoy. Estaba en Instagram, cogí para acá. Daisy, ¿me escucha? Sí. Ah, pero tú no dices nada. Tú te quedas calladita ahí. ¿Qué hay que decir? No, pero buenos días, por lo menos, pues tú sabes. Ah, buenos días. Tú sabes como la gente aquí después dice, no, pero que Daisy es muy privona. Buenos Daisy días. entra a uno ahí, no saluda a nadie, le pasa por encima a la gente. Daisy, háblame de ti, ¿de dónde tú te conectas? De mi teléfono de República Dominicana. Bueno, si tú no te estás conectando de tu teléfono, tendríamos serios problemas. Gracias a Dios que tú te estás conectando con tu teléfono, porque si no, esto se iba a poner feo. Yo iba a salir corriendo. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo ella se conectó? De su teléfono, espérate. Yo estoy aquí preparando todo, Daisy. Dame un segundito nomás. Estoy preparando todo para que podamos trabajar esto. Ok. Mientras tanto, dime, ¿de dónde eres? Del este. Del este. Háblame, porque tú sabes que a uno lo paraban así. Diga los puntos cardinales y uno empezaba, norte, sur, este y oeste. ¿Para dónde que está el este? ¿Qué pueblo del este? Porque tú le dices a la gente, yo soy del este. Mucha gente no sabe. Mucha gente Del no sabe. este pertenece a Tomayor, Punta Cana y Güey. Entonces yo soy de Atomayor. Ahora mismo estoy en Punta Cana. Pero ahí en Punta Cana se gana bueno. Hay trabajo para allá. Sí, imagínate yo ahí, pero te sabe la brea conseguirlo. Ajá. Yo tengo un primo que fue para allá y pasó la 1001. Sí. ¿Para qué pasa un sistema? Que la persona mayormente hay lugares o la mayoría que le gustan entrar a la persona por amiguismo. Si tú tienes un amigo, un ejemplo, que está trabajando en un hotel y ese amigo tuyo es un jefe, tú puedes estar preparada lo preparada que tú estés para trabajar. Y entran un amigo del jefe que no sabe nada, que tú que estás preparada. Y una cosa, ¿por qué si todos los hombres lo meten de que para animación y esa vaina? Ah, bueno, eso sí, yo no sé. Parece que los dominicanos son buenos animadores. Todos los hombres que yo conozco trabajan en animación. Todo el dominicano que yo conozco, que me dice, yo trabajo en un hotel en Punta Cana, de que en animación o gimnasio. Lo que pasa es que usted sabe, esos gringos les gusta mucho el meneo de los dominicanos, ahí como bailan, y entonces ahí dando la animación consiguen mucha propina y por eso es que se van para animación. ¿Cómo que el meneo? Explícame eso, sé más abundante en lo del meneo. ¿Cómo que el meneo de los dominicanos? Pero que los dominicanos, te saben, en animación, bailando, dando golpes de cintura. Y eso, a esos extranjeros les gustan eso. A eso que van los tigres en animación, a dar y que golpe de cintura para que lo... Yo pensé que ese era un trabajo. Ellos lo que van a dar golpe de cintura. Ya. Es un trabajo, pero el trabajo se trata de eso, de animar al cliente para que se sienta feliz. Animar a un tigre que pesa 300 libras, que trabaja en una carne en Pensilvania y está tirado en una silla ahí bebiendo ron con Coca-Cola. Animarlo. Ay, Dios mío.
Ya tú sabes, no es así, yo conozco muchos tigres que están conectados, pero ya tú sabes los aparatos con los que andan. Sí, sí, es verdad, yo también. Chacho. No. Bueno, cariño, esto es fácil y sencillo. Mira, ahí tú me vas a elegir un número que te guste. Me vas a elegir dos números que te gusten, del 1 al 0. Cualquiera de esos dos números que caigan, te gana una recarga. Ya. El 7 y el 2. El 7 y el 2. Vamos allá. Entonces, mira qué fácil. 7 y 2. Si sale 72, ganaste. Yo creo que te fuiste por la línea rápida. Ahí no ganó. Muchas gracias, mi amor, por participar. Vamos a darle la entrada a otra persona, ¿ok? ¿Te fuiste ya? ¿Ya? No, ¿Dónde tú no, estoy estás? aquí. No te oigo. Ah, Sí, bueno, mi estoy vida. Está aquí. bien, gracias. Muchas gracias por participar. Vamos con la próxima persona que tengo a Díaz por aquí. Y se fue Daisy. ¿Ok? Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Díaz. Hermano, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Sí, a Dios las gracias y te felicito por tus Así mismo. labores y las ayudas que le brinda a la persona sin pensar recibir nada a cambio. Ya lo sabe, viejo. Hay que tratar de buscar ese sistema porque ya la gente, ya tú sabes, todo el mundo que trabaja con uno lo que quiere es sacarle provecho a uno y sacarle. Ya lo sabe. ¿Cómo te fue ayer? ¿Pudiste agarrar algo? Fíjate, yo entré hace poco al grupo de WhatsApp y empecé un trabajo, estaba sin trabajar y ahora estoy saldando algunas deudas y estoy viendo que esta es una de las mejores formas para yo salir de la deuda y desde hoy ya me voy a poner a hacerme jugadita porque tú sabes que uno Bueno, necesita un dinerito extra. bueno, vamos a ver si podemos ayudar en eso con las jugadas que yo. Tranquilo, regalando unas recargas a mi gente, ¿sabes? Yo vengo por aquí, les regalo recargas a ustedes para que puedan seguir viendo, paguen ese internet. Deme un numerito del 1 al 0, del 0 al 9, por decirlo de esa manera. El 3, Dos números. el 2 y el 3. El 2 y el 3. Si sale uno de esos dos, usted se gana su recarga. El 2 y el 3. Volvió a salir el 9. Está casado con el 9. Mire, ahí salió el 9. Bueno, sí. Vamos compartiendo el video, mi gente. Los que quieran participar, ¿eh? Si usted está aquí adentro, ya no salga, porque si sale, se fue a pique. Como Díaz. Díaz se me cuida. Pase buena, Díaz. Vamos allá con Yajaira, que anda por aquí. Yajaira, ¿cómo tú estás? Buenos Yajaira, ¿me días, escucha? bendiciones. Sí, ¿Me ahora sí. escucha bien? Dígame a ver usted. Bien, Sí. bien. Tengo gente llamándome ahí al celular. Yo no sé para qué, porque yo ahorita mismo no le puedo contestar a nadie. Yajaira, ¿cómo va tu día? Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Sí. Yo quiero Fui aprender a una de hacer esos fui moños. una de las ganadoras. Tú Yo ganaste gané el ayer. otro día contigo. El otro día Sí, ganaste yo gané. también. Tú no Sí, me yo sueltas a sí. mí. Suéltame. Suéltame, Yajaira. Tú te estás llevando todo No, lo mío, Yajaira. Deja no, algo para los hijos míos. lo que pasa es que la mayoría de la gente en las redes buscando like, buscando sonido, ofrecen y no cumplen. Y ya yo vi que tú cumples y hay que seguirte. Ah, bueno, nada, estamos aquí para pasarla bien, ya tú sabes. Yajaira, dime, ¿y en qué parte que tú vives? En Barahona, en la zona sur. Barahona, Barahona, sur profundo. wow, wow, eso está, imagínate, yo fui para Montecristi, que es el lado en otra esquina, para allá abajo, no, casi. No, en la No, está esquina de muy que lejos tú. Pedernales. Muy No, lejos de yo Barahona tú estoy estabas.
No, muchacha, espérate. Yo no voy a seguir pasando vergüenza. No vamos a seguir hablando de eso. Porque ahorita dicen, mira, ese no sabe ni siquiera su país. Tiene que llegar a Baní, seguir, darle para abajo, Asua, y después de Asua, entonces tú llegas a Barahona. Ay. Dime, bueno, es un lío, ¿eh? Es un lío. Mira, yo quiero que tú me cojas 2 números a ver si ganas una recarga. El 9 y el 5. Del 0 al 9, 2 numeritos. El 9 y el 5. Ah, tú ves. Tú entraste con malicia. Se vio la malicia ahí. ¡Ay, el 5! ¡El 5! Ya, se paró ahí. Salió el 4. Ay, se paró Bueno, antes de tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Suerte para la próxima. Bueno, muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, Yajaira creía que me iba a dar otro pase. Mayra dice que no está conectada. Mayra, sorry, te tengo que sacar. Tengo a Julio por ahí de Filadelfia, pero ¿y qué recarga quieres tú, Julio? Dime. Yo voy para Santo Domingo en este mes. Tú me la pones allá cuando yo llegue. Tú estás entrando aquí por Checha ya. Tú estás entrando es pasar rato ya. No. Espérate. Tú estás aburrido y entraste un rato. Raúl, yo voy para Santo Domingo en este mes y yo tengo un celularcito allá. Hay que ponerle una recarga. Ya está todo, no está bien. Yo la pongo, tú sabes que el pibe la pone. Eso es válido. Adiós. Tú me la guardas ahí si yo me la gano. Nos vamos a ver allá, pero nos vamos a ver allá. Tú tienes que frenar para Samaná para que nos vayamos para esos lados. Nos juntamos allá. Una cosita chévere. Llevo a Vitamar, te enamora de esa vaina para allá. Ay, Dios mío. Pero llega a la Samaná cuando yo esté allá. Llega a la Samaná. Te invito, por lo menos te doy una noche gratis en un hotel allá. ¿Ok? A ti y a tu acompañante. No llevo una noche para que lo pase. Eso es para un placer yo compartir con uno de ustedes. Yo soy solo. Me consigue el acompañante también allá. No, pero se consigue. Dame una. Ok, pero tú sabes que la mujer samanesa es una mujer fuerte. Las mujeres en Samaná son mujeres fuertes. Más o menos, ¿de cuánto es el tanque de gas de tu casa? ¿De 50, 120? ¿De cuánto? Ok, bueno. 75 lo podría decir. Bueno. Manito, dame dos números ahí, que tengo a Vilencia ahí esperando. Que está limpiando los lentes porque... El 2 y el 3. ¿Y qué es lo que usted le ha caído con el 2 y el 3? ¿Usted cree que van a caer? 2 y el 3. Bueno. 2 y el 3. Dianche de tigre tiene una suerte. Un hombre que no va a necesitar esa vaina ahora mismo. Mira, se lo ganó. Bueno, ya tú sabes, cuando tú te allá, tú me tiras la recarga. ¿De cuánto es? ¿De 2000? ¿De cuánto es? No, tú me tiras que ya yo te la mando allá. Si fuera por mí, te la pongo de 140, que son 3 días. Abusador. Bueno. Ya tú sabes. No, porque aquí hay gente que me está viendo que está esperando una recarga a lo mejor de 1,000 pesos. Quieren ponerle al barrio completo internet. Ya tú sabes. No, después que yo me aprendí ese truquito de la recarga ya. ¿Y quién me mata a mí con eso? Bueno. Hermano, gracias. Muchas gracias. Gané. Ok. Siempre bienvenido por acá. Gente de Filadelfia, señores. Tengo a Ingrid que está entrando por aquí. Vilesi, no te apures que después vas tú. Ingrid. Señores, recuerden que se tienen que poner en contacto conmigo, la gente que han ganado la recarga, porque yo borro. Ahorita a mí se me olvidó que yo regalé recarga por aquí. Tíreme y así necesito su número de teléfono y necesito la compañía con la que usted
recibe su servicio. Bueno, Ingrid se fue, entonces tenemos a Vileisi que estaba esperando hace rato por ahí. ¿Cómo está usted? Bien, Muy buenos bien. días. Buen ¿Cómo me día. la tratan? Siempre ¿Cómo me bien. la tratan? ¿Todo bien? Qué bien, qué Bien. bueno. Sí, Siempre positivo, Vileisi. claro. Siempre positivo. Vileisi, entonces, ¿usted dónde vive? Vivo en Santo Domingo, pero soy de Barahona. También de Barahona. Ok, Sí. mucha gente de Barahona me sigue, mucha gente de Barahona me viene a ver. Qué bien, qué chévere. Vileisi, usted tiene una opción más dos numeritos. El 7 Va a y el tomar dos 3. numeritos del 0, el 7 y el 3. Ajá. Bueno, vamos allá. 7 y 3. Vamos allá. 7 y 3. Y tenemos el 8. En el próximo video. Recuerden que Para yo el me voy aquí todos los próximo. días y les regalo recargas a ustedes. Claro, en cualquier momento. En cualquier momento. Sí, Muchas claro. gracias, mi vida. Muchas gracias. Cuídate. Tengo aquí a Miriam Perdomo. Miriam, ¿cómo tú estás, Miriam? Un poco Mi bien, gracias a color, Dios. ¿cómo tú estás? Bien. Todo bien, gracias a Casi en Dios. camino Así mismo. Hay que casi darle en gracias a camino para Dios. Samaná. Claro. Casi en camino para ¿Va para Samaná. Samaná? Ah, Sí, pero eso tengo mi está mamá bueno por ahí. grave. Se Llévame. puso mala ayer. Se puso grave mi Oh, tu mamá anoche. madre. ¿Y qué tiene tu Está madre? interna ya. Ella ¿Qué le tenía pasó? 5 días de que con una diarrea y se deshidrató. Y ella tiene 74 años. Wow, wow. Le están poniendo suero y cositas así. Poniéndole suero. Sí. Tú me mándame Pero, una cuenta popular. Te voy a mandar 2,000 pesos para que le pongan unos sueritos, una cosita. Así, yo tengo del Ban ¿oíste? Reserve que yo tengo. También va a reserva. Mándame el va a reserva y yo te paso 2,000 pesos ahí. ¿Ok? Para que se lo pongan un suerito o algo ahí a la doña. O le compren un medicamento o algo. Y Pues está si bien. tú vas donde Ovidio, que esa es la primera farmacia después del mercado, la primera farmacia que Sí, te va a mano yo de sé la dónde está. vejera. Sí, yo sé dónde está. Ok, tú vas donde él y tú le dices, mira, Rago me mandó aquí, que me dijo que tú me vas a hacer precio en esto. Tú le dices que yo te mandé. Oíste, Pues que está ese hombre es bien. de los míos. Ovidio. Ya sabe. Sí. Cualquier cosa me deja saber, sí. Él es el que está ahí, es de la farmacia. Ok. Yo no creo con el empleado, yo creo con la cabeza. ¿Me entiendes? Entonces tú Ok. le dices, mira, Raúl Aragón me dijo que viniera por aquí el primo Franklin. Y él va a saber en mente, Ok. porque ya yo le dije a él que voy a necesitar que me ayude porque necesito comprar medicinas. Hay una cosa que yo quiero hacer en Samaná. Entonces yo quiero hacer una sociedad sin fines de lucro a nombre de mi abuela. ¿Me entiendes? Ok. Para ayudar a personas envejecientes mayormente. Entonces, me estoy organizando. Tú sabes que nadie es profeta en su pueblo, en su tierra. ¿Me entiendes? Pero yo me estoy organizando y hacerlo mi cosa yo. Me tocó a ti ahorita. Mira qué coincidencia, tú vas a pasar mañana. Sí, yo voy para allá ahora. Entonces, mira qué lindo, mira qué lindo. Entonces, yo quiero que tú me des dos números del 0 al 9 para ver si te El ganan 1 y el una 5. te recargan bien. El 1 y el 5. El 1 y el 5. Ok, vamos allá. 1 y 5. Y tenemos el 4. Bueno, pero como quiera te fuiste ganando algo. Salió el 3, que diga. Sí, Ok, el 3, gracias. porque estuvo ahí mismo en la rayita, casi 4. Sí. Pero como quiera, te estás ganando algo, ¿ok? Háblame, mándame ese número de cuenta. Está bien. Y gracias por pertenecer a mi grupo de WhatsApp.
¿Ok? Gracias. Yo quiero ayudar a todas las personas que yo pueda ayudar de alguna manera. Ustedes son la gente que más me siguen, que más me apoyan. Y a ustedes me debo y a ustedes tengo que ayudar y apoyar también. ¿Ok? Muchas gracias. Si usted quiere pertenecer a mi grupo de WhatsApp, vaya al enlace que está en mi biografía, en mi Instagram y sígame por ahí también. Ya sabes, mi amor, mándame la información que durante el día yo te mando eso. ¿Ok? Está bien, muchas gracias. Gracias. Y tú vas allá donde vídeo para que te haga un descuento. Sí, sí, Ok. ahora mismo voy a ir tirando, que vayan caminando. Como le dieron, seguro le van a recetar algunos medicamentos. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, mi amor. Vamos a seguir por ahí. Tenemos ahí, se voy a decir una cosa. Las cosas que yo hago por aquí, para que me entiendan, son totalmente espontáneas. Hay mucha necesidad en nuestro país. Hay mucha necesidad en nuestro país. Hay mucha necesidad en nuestro país. Y las cosas que yo hago son totalmente espontáneas. Las hago porque en verdad quiero ayudar. No porque estoy buscando luz, ni estoy buscando sonido, ni nada de vaina. Si ustedes se dan cuenta, la gente que viene aquí porque me aprecia. Aquí no vienen 1000 personas a buscar números ni nada de esa vaina. Y el que viene a buscar números se va desde que yo empiezo a hablar y no estoy dando números. Yo vengo aquí a ayudar. Yo vengo aquí a ayudar. A eso que yo vengo. Yo no vengo a otra cosa. Yo vengo aquí a educar, a enseñar, a abrir los ojos y a darle un poquito a la vida de lo que me ha dado a mí. ¿Ok? No quiero que pierda un programa de ayuda, esa cosa nada. No es el programa, porque yo soy tan pobre como ustedes, pero yo me la rebusco más que muchos de ustedes y por eso Dios me da la oportunidad de poder ayudar. ¿Ok? Las cosas se dan espontáneamente. Vamos a ver. Tengo a Isa. Isa, ¿cómo estás? Isa. Hola. Isa. Isa, dime a ver, dame un número del 0 al 9, que estamos terminando ya esto. Yo tengo hambre, Isa. Y está Liliana. Yo no sé qué es lo que ella está haciendo, porque yo la veo por ahí que está como que haciendo algo. Yo creo que está trabajando, Liliana. Cuidado, Liliana, en el trabajo. Entonces, dime, Isa, ¿cuáles son esos dos números, mi amor? Isa, así es. Dios bendice a quien da dádiva. Él la multiplica, claro que sí. Miran, perdón, manda por ahí también. Isa, yo estoy tratando de hablar contigo, mi amor. Isa la 1. Le va a dar una vaina a eso. Isa la 2. Isa, ¿me escucha? Yo te escuché y como que se fue. Estoy aquí. Mi amor, dame dos números. El 1 y el 5. El 1 y el 5. Ok, vamos allá entonces. 1 y 5. Vamos a buscar esa recarga. 1 y 5. Y ahí cayó el 2. Muchas gracias, mi amor, con Liliana. Te espero en la próxima, bella. Ella tiene problemas con el celular. Tengo a Liliana por aquí. Espérense que Liliana entró y usted sabe que Liliana, señores, es una persona que ya yo tengo con ella mucho tiempo. ¿Cómo tú estás, Liliana? Muy bien, ¿y ustedes? No me tapes mi bandera, que yo tengo la mía allá atrás. Tú me tapas la tuya, yo tengo la mía allá atrás. Tranquila. No, tranquila, que tú estás en tu trabajo. Bella, no, escúchame. El logo. No quiero enseñar el logo de la empresa. No, tranquilo. No. Perfecto, eso me parece muy bien. Vida, ¿cómo tú estás? Muy bien, trabajando.
Muy bien. ¿Dónde tú trabajas? Digo, no me digas dónde trabajas. ¿En qué ciudad tú estás? Santiago de los Caballeros. Tú estás en Santiago y yo nunca te he visto en Santiago, pero ven acá, mujer. De todas las veces que yo voy a Santiago y nunca te veo allá. Sí. Un día me iba a topar contigo, pero tuve que hacer algo más. No se dio ese día. Oh, sí, bueno, No pues sé. nada, vamos a ver un día de esto se tiene que dar, pero ven acá. Claro que sí. Lo que pasa es A mí que el me momento gusta. del huracán, todo eso, Sí, tuvo sí, mucho inconveniente y no pudimos vernos. sí, sí. Pero nada, querida, encantado de tenerte por aquí. Mira, esto es bien fácil, esta dinámica. Tú dame 2 numeritos y vamos a ver si te lleva una recarga. Dame el 5 y el 6. El 5 y el 6. Ok, vámonos allá. Cinco y 6. Y tenemos el 2. Te quedaste para la próxima, querida. Wow, está bien. Nada, Está para la bien. próxima te quedaste. Claro, gracias. Iva, gracias, mi amor, por entrar y participar. Bye bye. Un abrazo. Bye. Señores, ustedes saben que Liliana tiene mucho tiempo siguiéndome. Mucho tiempo. Y esta es la última persona que tengo aquí que volvió a entrar de nuevo. Oye, esa vaina. Regresó. Tengo a Ingrid y se fue, pero ven acá. Ella entró y se fue. Bueno, señores, pues nada, terminé el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes por compartir conmigo. Por favor, envíenme un mensaje. Me envían un mensaje al WhatsApp. Mira, Raúl, yo soy fulano de tal, mi número de teléfono es tal y esta es la compañía. Yo me gané la recarga. Y ya, eso es todo. ¿Ok? Y eso es todo. Dios le bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Ya ustedes saben, mis jugadas de hoy son el 49, el 30, 95 y 61. ¿Usted quiere que se lo escriban? ¿Se lo escribo en la pizarrita? Bueno, ya el próximo video le agarro la pizarra. 49, 30, 95 y 61. 61 ha salido 6 veces un día como hoy. 49 ha salido, 49, 30 y 95 han salido 7 veces un día como hoy. Se me cuida mucho. Dios le bendiga.